Relatos de Poder. Carlos Castaneda. Introducción. Las condiciones del pájaro solitario son 5. La primera, que se va a lo más alto. La segunda, que no sufre compañía, aunque sea de su naturaleza. La tercera, que pone el pico al aire. La cuarta, que no tiene determinado color. La quinta, que canta suavemente. San Juan de la Cruz, dichos de luz y amor. Primera parte, un testigo de actos de poder. Cita con el conocimiento. Tenía varios meses sin ver a don Juan. Era el otoño de 1971. Tuve la certeza de que se encontraba en casa de don Genaro, en el México Central, y realicé los preparativos necesarios para un viaje de 6 o 7 días. Al segundo día, obedeciendo a un impulso, me detuve al mediar la tarde en la casa de don Juan en Sonora. Estacioné el coche y caminé una corta distancia hasta la casa misma. Para mi sorpresa, lo encontré allí. Echó a reír, deleitado por mi asombro. Estaba sentado en un cajón de leche vacío, junto a la puerta delantera. Al parecer me aguardaba. Había un aire de hazaña cumplida en la desenvoltura con que me saludó. Quitándose el sombrero, lo agitó cómicamente en florido gesto. Se lo puso de nuevo y me hizo un saludo militar. Se hallaba reclinado en la pared, a horcajadas en el cajón como sobre una silla de montar. Siéntate, siéntate, dijo en tono jovial. Qué gusto me da que estés otra vez por aquí. Ya me estaba yendo hasta Oaxaca a buscarlo don Juan, y luego habría tenido que regresar a Los Ángeles. El hallarlo aquí me ahorra días y días de manejar. De todos modos, me habrías encontrado, dijo él en tono misterioso. Pero digamos que me debes los 6 días que hubieras tardado en llegar allá. Días que deberías emplear en algo más interesante que andar correteando en tu carro. Había algo cautivante en la sonrisa de don Juan. Su calidez era contagiosa. ¿Dónde están los instrumentos?, preguntó, haciendo un gesto de escribir a mano. Le dije que los había dejado en el coche. Él respondió que sin ellos me veía extraño y me hizo ir a traerlos. Acabo de escribir un libro, dije. Fijó en mí una mirada larga y peculiar que me dio comezón en la boca del estómago. Era como si empujase mi parte media con un objeto suave. Sentí que me iba a poner mal, pero entonces don Juan miró a otro lado y recobré mi primera sensación de bienestar. Quise hablar de mi libro, pero él indicó con un gesto que no quería oír nada sobre el tema. Sonrió, desbordaba ligereza y encanto, e inmediatamente me envolvió en una larga conversación acerca de personas y de sucesos actuales. Al cabo de un buen rato, logré por fin desviar la conversación hacia el tópico de mi interés. Empecé mencionando que, al revisar mis antiguas notas, me di cuenta de que él me había estado dando, desde el principio de nuestra asociación, una descripción detallada del mundo de los brujos. A la luz de lo que me dijo en aquellas etapas, comencé a poner en tela de juicio el papel de las plantas alucinógenas. ¿Por qué me hizo tomar tantas veces esas plantas de poder? Rió y musitó en voz muy suave. Porque eres un idiota. Lo oí perfectamente. Pausa y le vamos a detener. ¿Por qué me dio a tomar tantas plantas de poder, don Juan? Porque eres un idiota, dice don Juan Matos. No, he escrito un libro sobre usted, don Juan. No le contesta absolutamente nada, porque para el mundo tolteca el conocimiento es práctico, el conocimiento es un acto de poder. Por eso este libro se llama Relatos de Poder, porque muchas veces nada más se queda ahí el conocimiento, en una lectura o en una escritura, o a lo mejor tal vez hasta en una conversación, pero no pasa de ahí. Sin en cambio, para llegar a ser hombre de conocimiento, se debe de ir más allá
que una charla, que una plática o que una lectura. Se debe de entrar al conocimiento del nahual, traspasar esas barreras que son muchas veces tonálicas, que se quedan nada más en puras cosas teóricas y entrar a lo que es el proceso de los actos de poder. ¿Por qué me dio de comer tantas hierbas, don Juan, tantas plantas de poder? Simplemente porque eres un estúpido. Se pasó, don Juan, pero así es la onda. Porque eres un idiota. Lo oí perfectamente, pero quise cerciorarme y fingí no haber entendido. Como dijo, ¿Cómo inquirí. dijo? ¿Cómo ¿Tú dijo? sabes lo que dije? Replicó. Tú sabes lo Y que se puso dije. en pie. Al pasar junto a mí, me golpeó la cabeza con un dedo. Ponte el Eres un tiro, poco vato. lento, dijo, y no había otra forma de sacudirte. De modo que nada de eso era absolutamente... Eres un tipo violento, le dice don Juan Matos. No había otra forma de sacudirte, eras ególatra. Solamente las plantas de poder muchas veces dan ese golpe para que se mueva el punto de encaje. Pero de ahí no son necesarias. Se practican las técnicas nahuálicas que le enseña don Juan Matos. Pero sigamos. necesario. Lo era en tu caso, pero hay otros tipos de gente que no parecen necesitarla. Se quedó parado junto a mí, con la vista fija en la copa de los matorrales al lado izquierdo de su casa. Luego volvió a sentarse y habló de Eligio, Eligio. otro aprendiz. Eligio, el aprendiz que solamente una vez prueba las plantas de poder y de ahí ya no las vuelve a probar. Esto nos da a entender que Eligio tiene mucho más impecabilidad que Carlos Castaneda. Tiene más energía, tiene más comprensión del conocimiento de don Juan Matus. Sin en cambio, Carlos Castaneda tiene muy poca energía guardada y por eso es necesario que consuma y consuma muchas plantas de poder. Hay gente que se queda atrapada en las plantas de poder y jamás en su vida sale. Es decir, consumen plantas de poder y continúan dormidos, que es lo peor de todo. Qué grueso, ¿no? Una persona dormida que consume plantas de poder es incapaz de ver. Sin en cambio hay otras personas como Carlos Castaneda que consumen muchas plantas de poder hasta que las dejan y entran a los actos de poder. O personas como Eligio que solamente es necesario probarlas una vez y de ahí entran al mundo del poder a través de los actos. Pero veamos que continúa don Juan. Dijo que Eligio había tomado plantas psicotrópicas una sola vez desde el inicio del aprendizaje, pero no obstante se hallaba, quizás, incluso más adelantado que yo. Tener sensibilidad es una condición natural de cierta gente, dijo. Tú no la tienes, pero tampoco yo. Sensibilidad, A fin de cuentas, sensibilidad. La sensibilidad importa muy poco. ¿Qué es entonces lo que importa? Le pregunté. Pareció buscar una respuesta adecuada. Lo que importa es que un guerrero sea impecable, dijo al fin. Pero eso es solo una manera de decir las cosas, un modo de andarse por las ramas. Tú Pausa, ya has terminado. pausa. ¿Qué es lo que se necesita para ese vuelo de la serpiente emplumada? Este libro de Armando Cosani está buenísimo. ¿Qué se necesita? Ser impecable, tener poder personal. Eso es lo que realmente se necesita en un camino de conocimiento. Empezar a ahorrar nuestro poder personal. Empezar a practicar la impecabilidad a través de nuestros actos, palabra, pensamiento y acción, como decía Calimán. Algunas tareas de brujería, y creo que ya es hora de mencionar la fuente de todo lo que importa. Así pues, diré que lo importante para un guerrero es llegar a la totalidad de uno mismo. ¿Qué es la totalidad de uno mismo, don Juan? Pausa. Dije, ¿Qué es la totalidad de uno mismo? Esa es la meta del camino del conocimiento. Llegar a la totalidad de sí mismo. Llegar a fusionar nuestra parte tonálica, nuestra parte de la materia, nuestra parte serpentina con el nahual, que es el águila, la parte espiritual.
Cuando nosotros fusionamos la serpiente y el águila, cuando nosotros fusionamos el lado izquierdo y el lado derecho de nuestro cerebro, llegamos a la totalidad de sí mismo y logramos al vuelo de la serpiente emplumada.